Bienvenidos a Un Café con Fe. Fe y política para algunos son como el agua y el aceite, temas álgidos. ¿Líderes religiosos deben participar en política? Algunos líderes sociales han recuperado personerías jurídicas de los partidos emergentes. Es nuestro tema hoy en Un Café con Fe. En Colombia, la religión y la política han caminado juntas, aunque no siempre de la mano. Desde los púlpitos hasta el Congreso, líderes religiosos han influido en decisiones clave, movilizando votos y defendiendo agendas morales. Pero esta relación también ha despertado tensiones. ¿Deben las comunidades de fe participar activamente en política en un Estado laico? Mientras algunos celebran su rol en la defensa de la vida y la familia, otros se preguntan si esa cercanía pone en riesgo el Estado laico. Casos cuestionados ilustran cómo figuras religiosas han transformado su influencia espiritual en poder electoral. Y precisamente para hablar del tema tenemos hoy dos invitados especiales en Un Café con Fe. Nos acompaña el senador Carlos Guevara del partido Mira. Senador, bienvenido a Un Café con Fe. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. También. Y también nos acompaña Philippe Bodak, quien es exsecretario del Partido Nuevo Liberalismo. Bienvenido a Un Café con Fe. Andrés, un gusto estar acá y claro, senador, un gusto poder compartir este escenario con usted. Gracias, Felipe. Bueno, fe y política, como decíamos, es un tema álgido, senador y Philippe. ¿Cómo ustedes han tratado ese tema álgido? Discriminación a veces por ustedes tener alguna posición religiosa, ustedes que pertenecen a un partido político como el Mira, que pues para nadie es un secreto, tiene una posición, unas bases ideológicas, posición de religiones cristianas, etcétera. Bueno, este año cumplimos 25 años en política, Luis y Felipe y televidentes, 25 años. Nuestra misión en la política es inspirar valores, aplicar los valores emanados de la Biblia y sobre todo también ser ejemplo. Ese es el principio fundamental de nuestra participación en política, para participar y dar ejemplo y sobre todo también dar a conocer lo que hoy vivimos en nuestra iglesia. Nosotros representamos la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Como usted lo decía, allí surgió nuestro partido político Mira. 25 años, hoy tenemos representación en consejos, asambleas, en el Congreso y una conducta ejemplar. Esa es la historia de este partido maravilloso que llegó para ondear la bandera de la honestidad y los principios en Colombia. Un partido que tiene, bueno, sus bases religiosas o líderes religiosos. Pero Philippe también es conocido porque es exsecretario del Nuevo Liberalismo. Recuperó la personería jurídica. Una conclusión y esa experiencia de recuperar una personería jurídica de un líder como Luis Carlos Galán. Bueno, pues Andrés, televidentes, doctor Guevara, pues es una experiencia totalmente gratificante. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y le agradezco mucho a Dios, sobre todo, que me haya permitido participar y liderar esa estrategia jurídica que nos costó 5 años. ¿Cuál es la mayor experiencia? Que la resiliencia, la resistencia y sobre todo la fe en Dios permiten que cosas que se ven imposibles la podamos lograr. Nos costó 5 años, Andrés, recuperar esto, doctor Guevara. Mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. Okay. Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado y finalmente Corte Constitucional. Entonces, es decir, la institucionalidad en Colombia sí funciona. Bueno, pero como estamos hablando de fe y política, los quiero invitar a que miremos qué opina la gente si los líderes religiosos deben participar en política. Se pierde la objetividad, teniendo en cuenta que la política es totalmente ajena a la religión. No estaría de acuerdo. Ya la sociedad pasó por esa etapa en donde la religión opinó sobre la política y no, la idea es que otra vez la sociedad no vuelva a caer en esas redes. Que algunos líderes religiosos han sido contaminantes para nuestro querido pueblo. Hay otros que han prestado grandes labores y llegan a la comunidad con propuestas humanitarias. Yo estoy de acuerdo porque se debe escuchar la opinión de todos. Y la política pues pide como un pensamiento muy neutro y pues pienso que no sería muy válido. La religión y la política son dos cosas de las que nos enseñaron a no hablar. Y el problema de no hablar, no pensar la política, no pensar la religión, es que simplemente tenemos que obedecer y obedecer no es una manera de ser humanos. Bueno, algunas opiniones de las personas en la calle referente a
si los líderes deben participar. Ustedes que tienen esas bases de líderes religiosos, una iglesia que es una plataforma, muchos critican eso, que se utilizan las iglesias como fortín político. ¿Usted qué le responde a la gente? Bueno, en primer lugar, Colombia es un país muy religioso. Estamos en un estado laico, pero no quiere decir que sea aconfesional. El 80, el 85% de las personas creen en Dios, buscan de Dios en sus diferentes expresiones religiosas. Y como colombiano y como movimiento tenemos la oportunidad de representar esa base espiritual en las diferentes corporaciones. Y es muy importante participar en estos escenarios porque allí es donde podemos aplicar el principio de la justicia, el principio de la solidaridad, el principio también de luchar contra la corrupción, de poner en práctica los valores y principios que tanto le hacen falta a la política. Basta prender la televisión para ver los casos que están pasando. Y allí la voz de quienes tenemos una formación espiritual, quienes creemos en Dios, es vital para levantar la mano en la defensa y protección de nuestros niños, de la familia, de igual manera de la protección de los recursos públicos y obviamente bajo un sustento espiritual, de convicciones, de principios, de valores. Yo creo que el país sería un país totalmente diferente. Filip, los partidos políticos hoy ven como a los líderes religiosos como un fortín, o digamos muchos muy apetecidos, ser un pastor, ser un sacerdote, representar comunidades que tienen gran cantidad de gente para votación. ¿Cómo ve el papel dentro de esas comunidades en los partidos políticos? No, pues Andrés, los pastores tienen un deber moral, que es de guiar a todas sus ovejas y guiar a sus feligreses por el mejor camino, por el camino de Dios. Y si lo hacen en su iglesia, ¿por qué no hacerlo en la política? Aquí, como lo mencionó la ciudadanía, lo mencionaron unas personas, sin duda un tema álgido, ¿no? Pero aquí todos tenemos derecho a participar y los pastores tienen derecho a participar. Y me gustó mucho lo que dijo el último ciudadano que se entrevistó. Si no hay discusiones en la religión, si no hay discusiones en la política, entonces todos vamos a obedecer ciegamente. La política enriquece el debate y que unos actores tan importantes como son los pastores estén ahí, sin duda alguna, pues hace un debate mucho, mucho más enriquecedor. Bueno, pero usted a propósito, hay otros actores dentro del tema de la fe y la política. Nos fuimos al Consejo de Bogotá y esto es lo que opinan algunos concejales sobre si los líderes deben participar, los líderes religiosos, por supuesto, en política. Su dogma debe ser más allá, materializado en sus acciones. Estamos en un país lleno de democracia y ellos también tienen derecho a opinar. Que la religión tiene o se construye, digamos, alrededor de ideas dogmáticas, mientras que la política es todo lo contrario. La política tiene que ser muy pragmática. Es importante que se pueda poder tener este espacio para poder debatir con altura, sin ningún sesgo, diferentes temas, pero siempre posicionando también las preocupaciones que tiene el sector religioso. Nadie en Colombia, en materia, digamos, de sus creencias y de sus convicciones religiosas, al momento de actuar políticamente en las corporaciones públicas, anteponer sus concepciones religiosas sobre el ordenamiento constitucional. Los líderes religiosos, por supuesto que son ciudadanos, ciudadanos que conocen de cerca las necesidades de las comunidades y que por eso pueden tener una voz importante en los escenarios de participación y de decisión. Bueno, estas son algunas opiniones de concejales de Bogotá. Filip, precisamente el concejal Cuesta hablaba de su posición doctrinal cuando llega un líder religioso a alguna corporación. ¿Eso influye en sus votaciones o inclusive habla del ordenamiento jurídico y constitucional? ¿Qué opina de eso? Pero pues es que Andrés, doctor Guevara, aquí precisamente esta es una democracia y todos tienen derecho a expresar sus ideas, a aportarle a la ciudad, al país. Entonces, por eso es que enriquece tanto el debate, que participen los pastores, que participe absolutamente todo el mundo. Hablan algunos precisamente como estos concejales y como el concejal Cuesta, estamos diciendo su posición doctrinal, pero la posición de ellos... Se les olvida que históricamente casi todas las constituciones han tenido como fundamento la Biblia. Okay. El ordenamiento militar, el ordenamiento jurídico, el establecimiento de penas, la organización político-comunitaria, han tenido como fundamento la Biblia. Y
para un ser o una persona que se haya fundamentado en sus creencias, en sus bases, en sus convicciones religiosas, es totalmente legítimo y no se puede abstraer de esas convicciones que lo han formado en el momento de una votación. Aquí no podemos, por ejemplo, permitir que se distribuyan cartillas de género, que se denominan así, donde a temprana edad se confunde a los niños para que cambien su condición o reconocimiento sexual. Si un niño nació niño, es niño. Si nació niña, es niña. Pero ese tipo de ideologías que decía el doctor Cuesta, que también él toma posturas dogmáticas desde su proceso de formación, porque él se formó, digamos, bajo una orientación ideológica, pues lo conlleva a que cuando vaya a votar, vote bajo esas condiciones dogmáticas, filosóficas, que lo formaron. En el caso nuestro, nuestras convicciones y fundamentos ideológicos es la Biblia y obviamente votaremos con base en esas convicciones. Filip, hace unas pocas semanas en la Plaza de Bolívar, el presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco de la reforma precisamente que están hablando de la reforma laboral, etcétera, habló y generalizó que los pastores se vendieron a Bolón por algunos miembros, creo que una senadora del Partido Mira y otra de Colombia Justas Libres, que votaron en contra. ¿Usted cómo opina acerca de ese tema y cómo ve esa forma de estigmatización? Pues es que ese es el gran problema que tiene este gobierno, Andrés, senador, que se volvieron meramente operadores ideológicos. Llegaron a decir, nosotros somos de izquierda y ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a beneficiar a la izquierda. Pero no, señores, aquí por constitución y por ley tienen que trabajar para todos los colombianos. Entonces algo que tiene que quedar claro, son servidores públicos. No vienen solo a servirle a una persona, vienen a servirle a toda la ciudadanía. Es por eso que tenemos que dejar este paradigma de izquierda, centro, derecha. No, aquí todos somos colombianos, aquí todos somos bogotanos. ¿Y qué queremos? Lo mejor para el país, para la ciudad, para nuestras familias, progresar. Pero no más de estar marcando a la gente, no más de señalar a los pastores, de señalar a las mujeres, de señalar a la gente que piensa diferente. Senador, eso es lo que está pasando. Senador, No más discurso de odio, quisiera agregar. Discursos de odio. No más discurso de odio. Desde los principios y de los valores, muchos, como usted dice, las diferentes ideologías también hablan discursos de odio, pero critican a muchas comunidades religiosas que desde los púlpitos se lanzan discursos de odios contra los gobernantes. Inclusive vimos políticamente en los temas de representatividad en el Ministerio, en la Dirección de Asuntos Religiosos, había una participación de un sector político y le quitaron esa posición. ¿Ustedes cómo ven eso también y cuál es el llamado a los líderes religiosos? En primer lugar, pues, no al discurso de odio. Nosotros votamos, por ejemplo, proyectos de izquierda que a nuestro juicio benefician a la comunidad, hay que votarlos. Votamos la pensional, votamos la reforma al sistema de educación superior, lo apoyamos. Habrá otras reformas que consideramos que no son oportunas y siempre consultamos a las bases y hacemos un ejercicio democrático y obviamente bajo nuestras convicciones tomamos nuestras decisiones. No al discurso de odio de donde venga. Somos muy respetuosos de la diferencia, hay que sentarnos a escuchar. Eso es lo que le pasa al país, que uno lo que observa son extremos y no hay un punto donde podamos converger y tener una ruta hacia adelante de país en temas estratégicos. Y hoy el empleo es una necesidad urgente de reconfigurarla porque necesitamos más empleo, necesitamos trabajar en las comunidades campesinas, por la protección del agua, ¿sí? Temas en los cuales yo creo que no puede haber ningún tipo de ideología, sino cómo entre todos construimos un país mejor. Entonces, no al hostigamiento religioso, no al hostigamiento político, no a la violencia contra las mujeres. Yo me solidaricé en su momento con nuestras compañeras, particularmente con mi compañera, la senadora Ana Paola, porque fue víctima de un hostigamiento mediático que de verdad no tiene ningún tipo de justificación, porque la decisión que se tomó fue tomada bajo argumentos y bajo argumentos técnicos y unos estudios muy juiciosos que ya adelanto. ¿Qué necesitan los nuevos liderazgos para poder garantizar derechos, para que los líderes sociales puedan participar más y las nuevas generaciones no entren en esa polarización entre fe y política? No, pues, ¿qué necesitamos los nuevos liderazgos? Necesitamos precisamente este tipo de espacios que te agradezco mucho, Andrés, que la gente nos pueda ver, que podamos mostrarles aquí en los diferentes medios de comunicación qué es lo que queremos,
qué es lo que pensamos y precisamente poder hablar de esto, poder hablar de unión, poder hablar de no una ideologización del sector público, de servir, hablar de colombianidad, de bogotanidad. Bueno, estos han sido las opiniones de nuestros líderes interreligiosos, nuestros invitados, concejales. Pero ¿ustedes qué opinan? Escríbanos aquí a las redes de Un Café con Fe. La invitación es para un próximo Café con Fe. Póngale fe. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias.